Y bendiciones, quien te habla, Julio Jiménez. Perdón, hemos preparado una palabra de bendición para tu vida. Toda esta semana hemos tenido grandes testimonios de las cosas que Dios está haciendo. Y vamos a la palabra, está en Lucas capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oír. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Quiero explicarte este cuadro, quiero explicarte esta imagen, ¿no? Existe una relación directa entre los pecadores, entre la gente que no conoce a Dios, entre la gente que tiene una deuda muy alta consigo mismo, con la vida. Y estas personas eran, los recaudadores de impuestos, eran considerados lo peor de la época, porque ellos estaban al servicio del Imperio Romano y los judíos los veían como seres despreciables. Literalmente como alguien que le había vendido su vida o su alma al diablo. Pero dice que estos pecadores, recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Jesús estaba hablando, traía palabras, era algo diferente a los maestros de la ley. Fíjate que los fariseos y los maestros de la ley están en la otra esquina. Dice que se pusieron a murmurar en contra de Jesús. Y así es el espíritu religioso, así es el espíritu que se levanta muchas veces de forma de fariseo. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado de no contaminarse o de no adherirse, de no llenarse de la levadura de los fariseos y los maestros de la ley, porque era gente que sabía, que tenía un conocimiento, que practicaba una religión, pero era una gente que no tenía una relación directa con Dios. Entonces estos hombres, estos recaudadores, pecadores, gente de la mala vida, gente con un mal nombre, de mala fama, vieron una oportunidad. Hoy en esta mañana tú estás escuchando esta palabra porque es una oportunidad que Dios te está dando. Tú vas a escuchar acerca de Jesús, vas a escuchar acerca del Maestro, vas a escuchar acerca del buen pastor y vas a escuchar acerca del Salvador de nuestra vida. Y siempre hay quien se ponga a murmurar. Siempre hay quien critique lo que un hombre de Dios hace, lo que una mujer de Dios hace. Siempre habrá quien critique alguna iniciativa, algún evento, algún congreso, algún concierto, alguna actividad. Siempre va a haber quien los critique, pero a Jesús no se le escapa nada. Entonces el Señor Jesús le va a contestar. En el versículo 3 dice que entonces le contó esta parábola. El Señor Jesús sabía los pensamientos de estos hombres, el Señor Jesús sabía lo que había en los corazones. Estos maestros de la ley se consideraban superiores, se consideraban buenos, se consideraban perfectos. Ellos no le importaba lo del pecador, ellos no le importaba la gente que estaba sufriendo, la gente con necesidad. Ellos solamente le importaba su estatus, su reconocimiento, sus títulos, y se rendían culto y honor y vanagloria unos a otros, ¿no? Hace poco yo hablaba con alguien, trataba de explicarle el evangelio, y él me decía, sí, yo sé, es que esto todo se divide entre buenos y malos. Yo le decía, no, la verdad es que todos somos malos, todos necesitamos la salvación, todos necesitamos el perdón de los pecados, todos necesitamos arrepentirnos. Sin duda es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, porque ante una acusación el Señor muestra amor, muestra cuál es su propósito, muestra a qué vino a los necesitados, vino a nosotros. Todos nosotros necesitamos del Señor. Quizás para alguno de estos rabinos judíos, bueno, alguien que pudiera venir de repente a un templo y arrepentirse podía conseguir el perdón, pero que fuera Dios mismo o que fuera un maestro de la ley el que buscara a esos pecadores era totalmente inconcebible, iba en contra de las creencias de estas personas. Dice que el Señor Jesús entonces le contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El Señor Jesús hablaba en parábolas, hablaba de forma que sencilla, que la gente lo pudiera
entender. Durante varios pasajes del Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. Vemos en el Salmo 23 donde también David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dentro de la cultura judía de la época, la figura del pastor era una figura conocida, era una figura importante, era una figura con la cual ellos podían entender fácilmente el contexto, ¿no? Y le dice a la gente: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. Muchas veces creemos que una no es importante. Todo lo que hacemos, aunque sea para ganar a uno. Dice: no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Así es la vida en el reino de Dios. Es Dios acercándose al hombre, es Dios mostrándole misericordia al hombre, es Dios buscando a la oveja perdida, es Dios buscando al necesitado, es Dios buscando a esa persona que está pasando por una crisis. La oveja era fácil, es presa fácil en medio de un bosque, en medio de un desierto, en medio de un lugar árido. Era presa fácil de los depredadores, se distraía fácilmente. Y lo peor del caso es que ella andaba perdida y andaba como si nada. Ella andaba caminando, desorientada, moviéndose, viendo a ver qué comía, pero ella no entendía el peligro, ella no entendía la situación y la crisis que estaba pasando. Pero el pastor, el buen pastor, nuestro Dios, Él sí entiende nuestra necesidad, Él sí entiende nuestra carencia, Él sí ve nuestra vulnerabilidad, Él sí ve nuestra necesidad, Él sí ve que nosotros solos no somos capaces de reconciliarnos con Él, y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que nos reconciliáramos con Él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice que cuando la encuentra, dice que la buscó hasta encontrarla. O sea, la búsqueda de Dios por nosotros es una búsqueda incesante. No es que fueron 5 minutos, 10 minutos, miró hacia los lados, no se perdió. No, dice que la buscó hasta encontrarla. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos buscó, nos llamó, nos tuvo paciencia. Nosotros nos escondimos, nosotros andábamos perdidos en nuestros pecados y rebeliones, dice la Biblia, pero el Señor nos encontró. Y dice que no solamente que nos encontró, sino que se llenó de alegría. Cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos arrepentimos, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, cuando entendimos que era nuestra mayor necesidad, Dios se llenó de alegría. Para los fariseos y para los religiosos y para gente que no entiende de verdad el corazón de Dios, Dios es un Dios malo que anda con un garrote buscando a quien pegarle, a quien castigar, que anda buscando que alguien se descuide para lanzarle un rayo desde el cielo. La verdad es que no. Mira lo que dice la Biblia: lleno de alegría. Cuando la encontró se llenó de alegría. No se llenó de alegría la oveja, se llenó de alegría el pastor, se llenó de alegría el dueño de las ovejas. Después dice que la carga en los hombros y vuelve a casa. No entiendo que la situación de esta oveja no era la mejor, posiblemente tuvo algún accidente, posiblemente estaba herida, no lo sabemos muy bien, pero dice que la cargó en sus hombros, y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos cargó en los hombros, nos llevó, nos tomó de la mano, nos acompaña, no nos abandona, no nos deja, nos cura las heridas, nos sana las emociones, nos da nuevas oportunidades, no se avergüenza de nosotros a pesar de todo lo malo que hemos hecho. Dice que la carga en los hombros y vuelve a casa. Dios nos trajo a casa. Jesús dijo: el reino está en medio de vosotros. Jesús vino a establecer el reino. Jesús vino a darnos una nueva ciudadanía. Jesús vino a darnos algo que no teníamos. Nos dio identidad, nos dio propósito, nos dio sentido, nos dio pertenencia, nos dio aceptación, nos dio perdón, nos dio misericordia, gracia, amor, bendición. Nos ha dado tantas cosas. Es difícil enumerar todas las ricas y grandes bendiciones que Dios nos dio. Y dice que vuelve a casa, pero no volvió solo, volvió con esa oveja en los hombros. Así es el Señor, no se rinde, nos busca, nos persigue, nos da nuevas oportunidades. Tratamos de escaparnos. En estos días mi esposa me mostraba un video de una ovejita que había caído como un hueco en un canal, ahí estaba allí, se le veían nada más las dos paticas,
y no podía salir sola porque la oveja es un animal indefenso, no tiene grandes colmillos, no tiene grandes pezuñas, no tiene una gran vista. La oveja es muy vulnerable. Y así es el ser humano se cree lo máximo, se cree que todo lo puede y quiere imitar a Dios y existe tanto orgullo y tanta vanidad en el ser humano, pero la verdad es que el hombre es muy vulnerable. Nuestra vida puede desaparecer en cuestión de segundos. Entonces, mi esposa me muestra el video, 2, 3 hombres tratan de ayudarla, la sacan, por fin la ponen aparte. Hay un gran campo, hay un gran lugar donde ella puede caminar, pastar, brincar, saltar, y empezó a correr y volvió a caer en el mismo hueco apenas unos minutos después. Creo que por eso el hombre la trajo a los hombros. Por eso muchas veces Dios nos toma de la mano, nos lleva y nos mueve. La Biblia dice que estamos perdidos, que estamos en el reino de las tinieblas, y nos tomó y nos puso en el reino de la luz admirable. Y nos reíamos y decíamos, bueno, así somos nosotros. Así es el ser humano, así es la oveja perdida, así es la oveja. Vuelve otra vez a caer en el mismo hueco donde ya Dios lo había sacado, pero Dios es misericordioso. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dice que al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Dios se alegra por nosotros, Dios se alegra con nosotros, Dios se alegra cuando nos arrepentimos, Dios se alegra cuando tenemos un encuentro personal con Él. La verdad es que no buscamos nosotros a Dios, Dios nos está buscando a nosotros. Y la razón por la cual tú estás escuchando esta palabra es porque Dios te está buscando, es porque Dios quiere tener una relación íntima y personal contigo. Dios quiere darte nuevas oportunidades, Dios quiere darte vida abundante, vida eterna. Dios quiere sanarte, curar tus heridas, Dios quiere sanar tus emociones. La Biblia dice que aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Aunque un esposo te abandone o una esposa te abandone, el Señor nunca te va a abandonar. Al contrario, se alegra contigo, habla de ti en el cielo, le dice a los ángeles, miren quién se convirtió, miren quién entregó su vida, miren quién se salvó. Qué hermoso es nuestro Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios se llena de alegría siquiera por uno que se arrepiente. Y mire lo que dice el Señor Jesús a la gente que lo estaba escuchando. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. En el cielo hay fiesta cada vez que alguien se arrepiente. El propósito y el sentido de la iglesia es alcanzar personas, que la gente se arrepienta, que la gente se salve. No es un club de reuniones, no es un club religioso, no es algo monótono, rígido. No es que aquí ya estamos todos los que nos íbamos a salvar y allá afuera están los inmundos, perdidos, pecadores. No, allá está afuera están las ovejas perdidas y hay que alcanzarlas y hay que buscarlas. Me encantan mucho las actividades que se hacen en las distintas iglesias. Conozco un pastor que hace una actividad que se llama el Día del Amigo, toda una logística, toda una preparación, a veces meses de trabajo para que las personas lleven aunque sea uno, para que las personas traigan por lo menos a esa oveja perdida y se les habla y se les predica la palabra y Dios los toca y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en ellos y hay fiesta en los cielos por ese uno que se arrepintió, por ese uno que se salvó y no por los 99 que ya no necesitan arrepentirse. Por eso nos llama mucho la atención. Conozco otro pastor que admiro mucho, que él filtraba todas las actividades a través de esta palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a ganar personas? ¿Alguien se va a convertir? ¿Alguien se va a salvar? ¿O es algo solamente para que nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos o es una fiesta de nosotros los evangélicos? Y si algo no es para ganar almas, si algo no es para buscar o ganar o tomar a esa oveja perdida, encontrarla, no tenía sentido por lo menos para él, y yo entiendo que eso tiene un propósito. A veces hay muchas actividades y hay cosas gloriosas, maravillosas, pero no se salva ni una persona, pues la alegría en el cielo viene cuando se arrepiente, aunque sea un solo de los pecadores y no por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Evidentemente nos congregamos, nos reunimos, alabamos a Dios,
y hacemos todo lo que podamos para agradar a Dios con nuestras vidas. Pero el propósito y en el sentido en el reino es que la gente se arrepiente y que la gente sea salva. Yo particularmente puedo testificar que esta es la historia de mi vida. Yo era esa oveja perdida. Yo era esa oveja que no tenía sentido, que no tenía propósito. Yo estaba bien perdido, pero no sabía que estaba perdido. Había tocado fondo y todavía no entendía. Seguía como que escarbando un hueco y cada vez me iba hundiendo y hundiendo más. Hasta que un día Cristo me encontró, hasta que un día Cristo tocó mi vida, hasta que un día Cristo me habló, porque Dios habla. Dios te está hablando esta mañana. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de las personas. La gran comisión que tenemos los creyentes, los cristianos, es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, ir hasta el último lugar de la tierra, hablarle a la gente de la salvación, hablarle a la gente de ser discípulo de Cristo y hablarle a la gente de que era esa oveja perdida. Y nunca voy a olvidar el día en que me encontré con Jesús. La Biblia dice que cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Ese día, mientras yo lloraba, mientras mi alma era sanada, mientras mis emociones eran tratadas por Dios, había fiesta en el cielo, Dios se alegró, Dios me tomó de la mano, Dios me puso en sus hombros, me comenzó a cargar, me comenzó a llevar, me llevó a casa. Me dio un propósito, me dio una iglesia, me dio una congregación, me dio luego una familia, hijos y ahora un ministerio que está creciendo y cada vez más cosas, porque hubo un día donde el Señor me tomó de la mano, me encontró, me buscó, no se cansó. Varias veces ignoré el llamado de Dios, varias veces ignoré la voz del pastor, no entendía, no quería, andaba yo perdido, pero haciendo lo que me provocaba, lo que me daba la gana, si se vale la expresión. Mi vida no tenía sentido, pero no encontraba la forma, no encontraba la salida, andaba en la búsqueda de algo, y ese algo sin duda alguna se llamaba Jesucristo. Han pasado más de 20 años, unos 22 años después de eso, y hoy puedo decir que Dios ha sido fiel, que Dios me ha cuidado, que Dios me ha protegido, que Dios ha metido su mano en los momentos más difíciles. He visto la mano del Señor y hay una palabra que me gusta mucho. Un día pude entender un pasaje de la Biblia que dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los escogí para que den fruto, y un fruto que perdure. Y así es Jesús. Él mismo se definió como el buen pastor. Él es el pastor de nuestras vidas. Él es el buen pastor, el pastor que dio su vida por nosotros, que nos defiende. A veces estamos dormidos y no entendemos lo que pasa. Hace poco tiempo atrás hablé un poco acerca del mundo espiritual y de todo lo que sucede y de cómo el profeta oró por el siervo para que se le abrieran los ojos espirituales. Pues nosotros debemos entender que estamos en medio de un mundo espiritual y Dios está peleando por nosotros. El buen pastor no se duerme. El buen pastor está ahí toda la noche en vela, guardándonos, vigilándonos, protegiéndonos, defendiendo, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, porque el pastor se preocupa por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Jesús es Dios hecho hombre, es la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Y hay gente que quiere llenar sus necesidades con sexo, con dinero, con vicio, con viajes, con actividades, con lujuria, con bienes, con oro, con plata, con fama, con reconocimiento, y todas esas cosas son momentáneas, todas esas cosas desaparecen, pero el Señor nunca va a desaparecer. Él es eterno y nos llamó a nosotros al arrepentimiento. Y esa es la palabra clave de esta noche, porque el Señor Jesús, mira lo que dice: les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Dios no se alegra porque tú vayas a la iglesia. Dios no se alegra porque tú cantes una canción bonita. Dios no se alegra porque tú hagas buenas obras. Dios no se alegra porque tú practiques una religión. Eso no alegra a Dios. Dios se alegra cuando tú te arrepientes. Y la Biblia dice que ya los otros 99 no necesitan arrepentirse. Sin duda que ya todos lo habían hecho en su momento. Es algo que tú y yo hacemos de una vez
y para siempre. La gracia se derrama sobre nuestras vidas cuando nos arrepentimos. Y yo, volviendo al tema de la persona esta que me decía que bueno, sí, yo entiendo que esto se divide entre buenos y malos. Los buenos van al cielo, los malos van al infierno, a los buenos los escogió Dios y a los malos Dios los rechaza. No funciona de esa manera. Solamente existen los arrepentidos y existen los que no se han arrepentido. El que se arrepiente recibe la gracia, recibe el favor de Dios, recibe la misericordia de Dios y obtiene directo, inmediato y gratis, si se puede llamar gratis, porque le costó a Jesucristo dolor, sufrimiento, lágrimas, castigo, martirio, llanto, obtenemos la salvación y la vida eterna. Pero debemos arrepentirnos. Y hoy quiero orar por ti, quiero darte la oportunidad de que te arrepientas, porque va a haber fiesta en los cielos, por lo menos por un solo pecador que se arrepienta. Quiero que medites en esta palabra. Aparecen los fariseos, los religiosos, los murmuradores, y quizás voy a tocar este tema brevemente. Quizás tú has visto malos testimonios de gente que tú dices, no, bueno, pero es que él practica esta religión y mira lo que hace y eso no me gusta. Y hay gente que ha visto malos ejemplos y malos testimonios. Sí, eso puede pasar. Esos son los fariseos y los maestros de la ley. Pero yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando del Cristo de la Biblia. Yo te estoy hablando del Cristo que se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos y pecadores. Te estoy hablando del Cristo que está tocando tu vida y que no quiere meterte a una religión, quiere darte vida, quiere darte salvación y quiere que seas su discípulo. Esas son dos cosas completamente diferentes. Puesta tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia dice, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu mirada en Jesús, el que murió en esa cruz para darte vida y vida eterna. Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Señor Jesús, tú eres el buen pastor que dio su vida por nosotros. Tú nos salvaste, nos limpiaste, nos buscaste, nos tomaste de la mano, Señor. Y es lo que estás haciendo esta mañana, Señor. Estás buscando, estás tocando la vida y te estás encontrando con personas que te están escuchando y que te están conociendo en este momento. Quiero que repitas esta oración. Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Yo reconozco que te he ofendido y te pido el perdón de mis pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Yo creo que su sangre se derramó sobre mí y me limpió de todo pecado. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo entra en mi corazón. Haz de él tu habitación y produce en mí los cambios que quieras producir y guíame a toda verdad. Si tú has hecho esta oración con tu corazón y la has hablado con tu boca, déjame decirte, la salvación ha tocado a tu vida y hoy hay fiesta en el cielo, porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Todos nosotros hemos tenido en su momento que arrepentirnos de los pecados que hemos cometido, pero Dios es fiel y justo para perdonar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Te damos gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Comparte esta enseñanza con tanta gente que la necesita. Llévale este mensaje a cualquier oveja perdida que tú tengas a tu alrededor, que Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Nos vemos en una próxima oportunidad.